Imagina el principio de todo, un tiempo antes de los tiempos, cuando el universo aún no había sido formado. En ese vasto vacío, Dios, con infinita sabiduría y amor, decidió crear algo extraordinario, algo que llevaría una chispa de su propia esencia. Así, en el sexto día de la creación, después de haber dado forma a los cielos, la tierra, las estrellas y los mares, Dios puso su atención en el más maravilloso de sus proyectos, el ser humano. El Génesis nos cuenta que Dios tomó polvo de la tierra, un material simple, humilde, y con sus manos divinas formó al hombre. Pero había algo más, algo mucho más profundo que haría de esta creación algo único. En un acto lleno de poder y ternura, Dios sopló aliento de vida en las fosas nasales del hombre. Fue en ese instante cuando el hombre dejó de ser solo materia y se convirtió en un ser vivo, una alma viviente. Este soplo divino no era cualquier aliento. Era el mismo aliento de Dios, un acto que representaba el regalo más preciado, la vida. El hombre, formado del polvo, ahora tenía dentro de sí una conexión directa con su Creador, un reflejo de lo eterno. Aquí es donde comienza la historia de la humanidad. Adán, el primer hombre, no era simplemente una creación más, era especial, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta semejanza no se refería a su forma física, sino a su capacidad de pensar, amar, y sobre todo, de tener una relación íntima con su Creador. Imagina a Adán abriendo sus ojos por primera vez, viendo el mundo a su alrededor, un jardín perfecto llamado Edén, lleno de árboles frondosos, ríos de agua cristalina y criaturas asombrosas. Pero lo más increíble no era el entorno, sino el hecho de que Adán no estaba solo. Dios caminaba con él en ese jardín, hablaba con él, y le daba la libertad de disfrutar de todo lo creado. Este es el don de la vida, no solo existir, sino vivir en comunión con Dios, sabiendo que somos fruto de su amor y su propósito. Este momento marca el comienzo de la historia humana y establece que la vida, desde su concepción, es un regalo sagrado que proviene directamente del corazón de Dios. Ahora imagina que estás en el jardín del Edén, un lugar de una belleza indescriptible. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con la creación y, lo más importante, en una relación íntima y cercana con Dios. No había dolor, no había sufrimiento, y la muerte era un concepto desconocido. Pero había una instrucción, una advertencia divina, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio libertad, pero también una responsabilidad. Todo era paz, hasta que un día, la serpiente, el ser más astuto del jardín, se acercó a Eva. Con palabras dulces y engañosas, le susurró, ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, confiada, respondió que solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer, porque si lo hacían, morirían. Pero la serpiente, sembrando duda en su corazón, le dijo, no morirán. Al contrario, cuando coman de él, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese fue el momento decisivo. Eva, fascinada por la idea de tener un conocimiento prohibido, tomó del fruto y comió. Luego, se lo ofreció a Adán, y él también comió. En ese instante, algo profundo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no de la manera gloriosa que esperaban. De repente, se sintieron desnudos y vulnerables. La pureza y la inocencia que los rodeaban se desvanecieron. Cuando Dios caminó por el jardín y los llamó, Adán y Eva se escondieron. El pecado había entrado al mundo, y con él, la separación entre el hombre y Dios. Por primera vez, el miedo, la vergüenza y la culpa invadieron sus corazones. Dios, con tristeza, les preguntó, ¿has comido del árbol del que te ordené que no comieras? La respuesta de Adán fue echarle la culpa a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Dios, siendo justo y amoroso, pronunció las consecuencias de su desobediencia. La serpiente fue maldecida, y tanto Adán como Eva recibirían el castigo por su pecado. Para Adán, el trabajo se volvería duro, la tierra ya no produciría frutos fácilmente, y eventualmente volvería al polvo de donde había sido formado. Para Eva, el dolor de dar a luz sería intenso, y las relaciones humanas estarían marcadas por la lucha. Pero lo más impactante de todo fue esto, la muerte. Dios había advertido que la muerte sería el resultado del pecado, y así fue. A partir de ese momento,
el hombre, que había sido creado para vivir eternamente en comunión con Dios, ahora estaba destinado a morir. La muerte física, y más trágicamente, la muerte espiritual, la separación de Dios, se convirtieron en la nueva realidad. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ya no podían vivir en ese paraíso perfecto, y un ángel fue colocado en la entrada del jardín para evitar que regresaran. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró su misericordia. No los dejó en completa desesperanza. Les dio ropa para cubrir su desnudez y, más importante, prometió que un día enviaría un Salvador, alguien que vencería al pecado y a la muerte. Este es el momento en que la mortalidad entra en el mundo, pero también es el principio de una gran historia de redención, una historia que aún no ha terminado. Ahora que el pecado había entrado en el mundo, algo nuevo y oscuro se hacía presente, la muerte. Pero, ¿qué significa la muerte según la Biblia? Para entenderlo, debemos ver más allá de lo que nuestros ojos humanos perciben. En las Escrituras, la muerte no es solo el fin de la vida física, tiene un significado más profundo y espiritual. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, la muerte comenzó a ejercer su poder sobre la humanidad. Todos los seres humanos quedarían sujetos a ella. Pero la Biblia nos revela algo sorprendente: la muerte, aunque parece el final, es solo un estado temporal. Se describe como un sueño en muchas partes de las Escrituras. Piensa en esto: cuando alguien duerme, aunque su cuerpo descansa, no está perdido para siempre. De la misma manera, para aquellos que han muerto, su historia no termina ahí. Por ejemplo, en el libro de Daniel 12:2, se nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, la muerte se presenta como un estado de espera, un tiempo de pausa hasta que Dios intervenga nuevamente en la historia. Jesús mismo habló de la muerte de manera similar. Cuando su amigo Lázaro murió, sus discípulos pensaban que todo había terminado. Pero Jesús dijo algo increíble: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Jesús sabía que la muerte no tenía la última palabra. Para él, era un sueño del cual se podía despertar. Este concepto de la muerte como un sueño también trae consuelo. Significa que aquellos que hemos perdido no están completamente apartados. Están en un descanso temporal, esperando el día en que todos seremos llamados a despertar. Ahora, hay otro aspecto de la muerte en la Biblia, algo mucho más serio: la muerte espiritual. Esta es la verdadera tragedia. No es solo el fin del cuerpo, sino la separación de la presencia de Dios. En Efesios 2:1, Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí, la muerte no significa estar en una tumba, significa vivir sin la luz y el amor de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos da esperanza. Aunque la muerte, tanto física como espiritual, es una consecuencia del pecado, Dios tiene un plan para restaurar todo. La muerte, ese enemigo que parece invencible, será derrotada. En 1 Corintios 15:26, se nos dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Y lo más maravilloso es que esa victoria ya ha comenzado en Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la muerte, no la trata como un final definitivo. Más bien, la presenta como una etapa temporal, algo que será transformado en el momento en que Dios lo decida. La muerte puede parecer poderosa, pero en las manos de Dios, incluso la muerte se convierte en un paso hacia la eternidad. Este es el mensaje que nos da esperanza: aunque todos enfrentaremos la muerte física, no es el fin de nuestra historia. La Biblia nos asegura que hay algo más allá, algo mucho más grande y glorioso esperando a aquellos que confían en el plan de Dios. Imagina por un momento la tristeza de la muerte, el dolor de perder a alguien que amas, esa sensación de vacío. En los tiempos de Jesús, no era diferente. Las personas lloraban por la muerte de sus seres queridos, enfrentaban el miedo a lo desconocido, y la muerte parecía tener la última palabra. Pero fue en ese contexto que Jesús trajo una promesa que cambiaría todo: la promesa de la resurrección. Un día, Jesús estaba predicando cuando recibió una noticia devastadora. Su amigo Lázaro había muerto. Cuando llegó al lugar, habían pasado 4 días desde su muerte, y la atmósfera estaba cargada de tristeza.
Marta, la hermana de Lázaro, se acercó a Jesús y, con lágrimas en los ojos, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, con una calma que solo puede venir de alguien que entiende el poder de la vida y la muerte, le respondió, tu hermano resucitará. Pero Marta, aún no comprendiendo por completo la magnitud de esas palabras, le dijo que sabía que Lázaro resucitaría en el último día, en la resurrección final. Fue entonces cuando Jesús pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, Juan 11:25. Con esas palabras, Jesús no solo consolaba a Marta, sino que revelaba una verdad fundamental, la muerte no era el final. Quienes creyeran en Él, quienes pusieran su fe en el Hijo de Dios, tendrían la promesa de vida eterna. Y para mostrar que sus palabras no eran solo un consuelo vacío, Jesús hizo algo extraordinario. Se acercó a la tumba de Lázaro, rodeado de personas que lloraban, y con una voz fuerte y llena de autoridad dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces, ante los ojos asombrados de todos, Lázaro, el hombre que había estado muerto durante 4 días, salió de la tumba, envuelto en sus vendas funerarias, vivo nuevamente. Este milagro no solo fue una señal del poder de Jesús sobre la muerte, sino un adelanto de lo que prometió para todos los que creyeran en Él. La promesa de la resurrección no era solo para unos pocos, sino para toda la humanidad. En otro pasaje, Jesús dice, no se asombren de esto, porque vendrá el día en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación, Juan 5, 28-29. La promesa de resurrección que nos da la Biblia es una esperanza para todos los tiempos. Nos dice que la muerte, aunque real, no tiene la última palabra. Gracias a Jesús, aquellos que mueren en fe vivirán nuevamente. Esta no es solo una vida renovada como la de Lázaro, sino una vida gloriosa, eterna, sin sufrimiento ni dolor. El apóstol Pablo lo explica de manera hermosa en 1 Corintios 15 cuando habla sobre el día en que seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo nos dice que, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estén vivos serán transformados. La resurrección es más que una idea abstracta, es la garantía divina de que lo que ahora parece roto y perdido será restaurado. En Jesús, la muerte es derrotada, y la vida eterna es la promesa que espera a quienes confían en Él. Así que, cuando pienses en la muerte, recuerda esto, no es el final. Jesús ha prometido que vendrá un día en que todos los que duermen en Él se levantarán. No más lágrimas, no más despedidas. Solo vida, eterna y plena, en la presencia de Dios. Esa es la promesa de la resurrección. Imagina por un momento el día en que todo lo oculto será revelado, el día en que cada acto, cada palabra y cada pensamiento será expuesto a la luz de la verdad. Ese día, descrito en la Biblia como el juicio final, es un momento clave en la historia de la humanidad. No es un mito o una leyenda, sino una realidad que llegará cuando Dios traiga justicia perfecta al mundo. La escena es impactante. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos describe una visión asombrosa, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró ningún lugar para ellos, Apocalipsis 20:11. Imagina ese trono, un símbolo del poder absoluto de Dios, rodeado de la gloria divina, y ante él, todos los seres humanos, grandes y pequeños, comparecerán. Este es el momento en el que todos compareceremos ante Dios, no importa si en la vida fuimos reyes, campesinos, ricos o pobres. Aquí no habrá títulos ni posiciones, solo nuestras vidas desnudas ante el Creador. Las Escrituras dicen que los libros fueron abiertos. En esos libros están escritas nuestras acciones, buenas y malas, registradas con una precisión divina. Cada palabra dicha en secreto, cada acción oculta, será puesta al descubierto. Pero no es solo un juicio de condenación. Para muchos, este será el día de la recompensa. Aquellos que han seguido a Dios, que han aceptado su gracia y vivido de acuerdo con su voluntad, serán llamados a recibir vida eterna.
En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe este día como una separación entre las ovejas y los cabritos. Las ovejas, que representan a los justos, serán colocadas a la derecha de Dios y recibirán estas palabras: vengan, benditos de mi Padre, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero para aquellos que han rechazado a Dios, para los que han vivido en rebeldía, el destino es diferente. Jesús lo describe como una separación dolorosa, un lugar de oscuridad donde la presencia de Dios no está. Es en este momento que se decidirá el destino eterno de cada ser humano, vida eterna o condenación eterna. El juicio será justo, porque Dios ve no solo nuestras acciones, sino también el corazón, nuestras intenciones más profundas. En ese día, no habrá excusas ni justificaciones. Dios es el juez perfecto, y su justicia es imparcial. No se basa en apariencias ni en lo que los demás piensan de nosotros, sino en la verdad absoluta. Pero también es un juez lleno de misericordia. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado, hay esperanza. Porque aunque todos merecemos el castigo por nuestros pecados, Cristo ya pagó el precio en la cruz. Y es su sacrificio el que puede presentarnos ante Dios como justos. Este juicio final no es algo que deba ser temido por quienes han confiado en Cristo. Al contrario, es un día de victoria. Es el día en que la maldad será destruida para siempre. En Apocalipsis, se nos dice que después de este juicio, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Es el fin de todo sufrimiento, el fin de la injusticia, el fin del pecado. Dios hará nuevas todas las cosas. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para este día? La Biblia nos llama a vivir en santidad, a ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Pero también nos invita a confiar en la gracia de Dios, sabiendo que no somos salvos por nuestras obras, sino por su amor. El juicio final es el cierre de esta etapa de la historia, pero también es el comienzo de una nueva era. Para aquellos que han vivido en la luz de Cristo, este día será el inicio de una eternidad gloriosa. Así que, más que temerle, podemos vivir con la seguridad de que, en Cristo, nuestra justicia está garantizada. Este es el día en que la verdad será revelada y el reino de Dios será establecido para siempre. Imagina, por un momento, un lugar donde el dolor no existe, donde no hay lágrimas, ni sufrimiento, ni despedidas. Un lugar donde la muerte es solo un recuerdo lejano, algo que ya no tiene poder. Ese es el destino prometido a los justos, la vida eterna que la Biblia nos revela, un lugar de paz y comunión eterna con Dios. Después del juicio final, donde los justos son separados para recibir su recompensa, comienza la verdadera eternidad. La Biblia nos describe este destino glorioso en varios pasajes, pero uno de los más hermosos está en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan tiene una visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Apocalipsis 21:1. Piensa en esto: todo lo que conocemos, con sus imperfecciones, dolores y limitaciones, será transformado en algo completamente nuevo y perfecto. Pero lo más increíble no es solo la belleza de este lugar, sino lo que sucede ahí. En el centro de esta nueva creación está la presencia de Dios mismo. Juan describe que en esta ciudad gloriosa, llamada la Nueva Jerusalén, Dios vivirá con su pueblo. No habrá más distancia entre nosotros y nuestro Creador. En Apocalipsis 21, 3-4, dice: y oí una gran voz que salía del trono, diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Imagina un lugar donde Dios mismo limpia cada lágrima de nuestros ojos. Cada herida sanada, cada tristeza disipada. Los justos vivirán en completa plenitud, disfrutando de una comunión perfecta con su Creador. No habrá más enfermedades, no habrá más despedidas, y el dolor será solo una sombra que jamás volverá a tocar nuestras vidas. La vida eterna no es solo una prolongación de nuestra vida terrenal, es una vida de una calidad completamente nueva. Jesús lo dijo en Juan 14,
2-3, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, volveré para llevarlos conmigo, para que ustedes estén donde yo esté. Cristo, nuestro Salvador, está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros, un hogar en el cielo donde viviremos con Él para siempre. Esta vida eterna será una experiencia de gozo inagotable. La Biblia nos habla de un banquete celestial, una celebración donde los justos se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos de todas las épocas. Mateo 8:11 dice que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa en el reino de los cielos. Imagínate estar ahí, rodeado de todos los que han sido fieles, disfrutando de la comunión perfecta, no solo con Dios, sino con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Además, la Biblia nos dice que reinaremos con Cristo. En 2 Timoteo 2:12, se nos promete, si sufrimos, también reinaremos con Él. Los justos no solo disfrutarán de la presencia de Dios, sino que serán partícipes de su reino, con una dignidad y un propósito eterno. Y tal vez te preguntes, ¿qué haremos durante toda la eternidad? ¿Nos aburriremos? De ninguna manera. La eternidad con Dios será una aventura continua, una constante revelación de su gloria, de su amor y de su sabiduría. Efesios 2:7 dice que en los siglos venideros, Dios mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada día, cada momento en la eternidad, será una nueva oportunidad de descubrir más del amor de Dios, de conocerlo más profundamente, de adorarlo con todo nuestro ser. Así que, querido espectador, la vida eterna que espera a los justos es más gloriosa de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender. No es solo un lugar, es un estado de ser, una existencia donde finalmente seremos lo que siempre fuimos destinados a ser, hijos e hijas de Dios, viviendo en plenitud, en amor y en perfecta comunión con nuestro Creador. En ese lugar, la eternidad será un himno continuo de alabanza y alegría, y la vida, tal como la conocemos ahora, será solo el prólogo de la verdadera historia que comienza en la presencia de Dios. Ahora imagina un día en el que todo lo que estuvo oculto sale a la luz. Es el juicio final, y los justos ya han recibido su recompensa, entrando en la vida eterna con Dios. Pero, ¿qué sucede con aquellos que rechazaron a Dios, con los que eligieron un camino lejos de su gracia y su amor? La Biblia nos habla también de su destino, y aunque es un tema difícil de escuchar, es parte de la verdad que nos ha sido revelada. El destino de los impíos, aquellos que no siguieron los caminos de Dios, es descrito en la Biblia con palabras de advertencia y seriedad. Mientras que los justos son llamados a la vida eterna, los impíos enfrentan un destino muy diferente, la separación eterna de Dios. En Mateo 25:41, Jesús describe el momento en que dirá a los que están a su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este es el resultado de una vida vivida en rebelión contra Dios, de rechazar su llamado al arrepentimiento y a la salvación ofrecida a través de Jesucristo. No es que Dios no haya dado oportunidades, su amor y su misericordia estuvieron siempre extendidos, pero los impíos, con corazón endurecido, eligieron alejarse de Él. La separación de Dios es la verdadera tragedia. En la tierra, aunque una persona no siga a Dios, sigue viviendo en un mundo donde su presencia está en todas partes, en la belleza de la creación, en el amor entre las personas, en la esperanza que nos rodea. Pero en el destino de los impíos, todo eso desaparece. Se describe como un lugar de oscuridad total, de desesperación, donde la luz de Dios ya no brilla. Uno de los pasajes más impactantes sobre el destino de los impíos lo encontramos en Apocalipsis 20, 14-15, donde se habla del lago de fuego, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego representa la muerte segunda, una muerte eterna que no es solo física, sino espiritual, una separación total y definitiva de la presencia de Dios. Este castigo no es arbitrario ni injusto. A lo largo de la Biblia, Dios advierte una y otra vez sobre las consecuencias del pecado, pero también ofrece la salvación. Él envió a su Hijo, Jesús, para que muriera por nuestros pecados, para que cualquiera que creyera en Él no pereciera, sino tuviera vida eterna, Juan 3:16.
Sin embargo, los que eligen rechazar ese regalo, los que deciden caminar en sus propios caminos en lugar de los de Dios, enfrentan las consecuencias de esa decisión. Jesús mismo advirtió sobre este destino. En Mateo 7, 13-14, Él habla de dos caminos, uno ancho que lleva a la destrucción y otro estrecho que lleva a la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este camino ancho es el que siguen los impíos, aquellos que ignoran las advertencias y deciden vivir según sus propios deseos. Pero hay algo más en este destino, la separación eterna significa que ya no habrá más oportunidades. En esta vida, siempre hay tiempo para volver a Dios, para arrepentirse y recibir su perdón. Pero en el día del juicio final, esa oportunidad ya habrá pasado. Los impíos quedarán fuera del reino de Dios, sin posibilidad de regresar, sin la esperanza de redención. Este destino es una advertencia seria, pero también es un llamado. Un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones y sobre hacia dónde nos dirigimos. Dios, en su inmenso amor, no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Pero respeta nuestra libertad para elegir. El destino de los impíos es, en última instancia, el resultado de esa elección, vivir sin Dios aquí y en la eternidad. Así que, mientras reflexionas sobre esto, recuerda que el tiempo de gracia es ahora. Dios está llamando, siempre ofreciendo su amor y perdón. El destino de los impíos es un recordatorio de lo que significa vivir sin Dios, pero también es un llamado urgente a no esperar, a elegir la vida que solo Él puede ofrecer. Imagina todo lo que hemos recorrido hasta este punto, desde la creación del hombre, pasando por la caída en el pecado y la entrada de la muerte al mundo, hasta la esperanza gloriosa de la resurrección y la promesa de vida eterna para los justos. La Biblia nos ha mostrado un camino lleno de desafíos, pero también de redención. Y ahora, al llegar al final de esta historia, llegamos a la conclusión, un momento de profunda esperanza y reflexión. La muerte, que al principio parecía el enemigo final, ha sido derrotada. Jesús, con su sacrificio en la cruz y su resurrección, nos abrió el camino a la vida eterna. No importa cuán oscuros sean los momentos que enfrentemos en esta vida, o cuán inevitable parezca la muerte, para aquellos que ponen su fe en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. En 1 Corintios 15:55, Pablo exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la victoria que Dios nos da a través de Jesucristo, la promesa de que la muerte será destruida para siempre y la vida eterna será nuestra realidad. Y no es una vida eterna cualquiera. Como ya vimos, es una vida en la presencia de Dios, una vida sin dolor, sin sufrimiento, donde las lágrimas serán limpiadas de nuestros ojos y todo será restaurado. Pero esta historia, aunque llena de esperanza, también es un llamado a la reflexión. No es solo una narrativa para contar, es un mensaje que nos invita a tomar una decisión. A lo largo de nuestra vida, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir en qué creemos y hacia dónde nos dirigimos. Y este es uno de esos momentos. Dios nos ha dado la oportunidad de elegir. Podemos escoger el camino de la vida eterna con Él, donde la muerte y el pecado son derrotados, o podemos rechazar esa oferta y caminar hacia un destino sin Dios. La elección es real y tiene consecuencias eternas. Por eso, mientras reflexionamos sobre lo que sucede después de la muerte según la Biblia, también debemos reflexionar sobre nuestra vida aquí y ahora. Jesús nos llama a vivir en una relación con Él, a dejar atrás el pecado y a buscar su rostro. Juan 3:16 nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el corazón del mensaje, el amor de Dios es tan grande que nos ofrece un futuro glorioso, pero la clave está en creer, en confiar en Él, en hacer de esa fe el centro de nuestra vida. Este es el llamado. No se trata solo de temer el juicio o el destino de los impíos, sino de abrazar la esperanza que se nos ofrece. A través de Jesús, podemos estar seguros de que, aunque enfrentemos la muerte física, viviremos nuevamente. La resurrección no es solo un concepto teológico, es una realidad que nos espera, una promesa que nos da fuerza para seguir adelante, para vivir con propósito y con la certeza de que lo mejor está por venir.
Entonces, querido espectador, te invito a que tomes un momento para reflexionar. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Has aceptado esa promesa de vida eterna que Él te ofrece? Porque aunque todos enfrentaremos la muerte en algún momento, podemos tener la confianza de que hay más allá de esta vida. Y lo que está más allá depende de las decisiones que tomemos hoy. La esperanza está al alcance de todos. No importa cuán lejos creas estar de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido, la puerta sigue abierta. Hoy, tienes la oportunidad de aceptar su amor, de vivir con la certeza de que un día serás levantado a la vida eterna, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, solo la gloria de Dios. Así que, al concluir esta historia bíblica, recuerda esto: la muerte no es el fin. Para aquellos que confían en Cristo, es solo el comienzo de una vida eterna, gloriosa y llena de paz. Y esa vida está esperando por ti. Solo necesitas creer, confiar en la promesa, y vivir con la esperanza que Dios ha puesto ante ti. Elige la vida, elige la esperanza, elige caminar con Dios hoy y siempre. Padre Celestial, te damos gracias por la esperanza que nos das a través de tu palabra. Sabemos que la muerte no tiene la última palabra, porque en Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a caminar siempre en tus caminos y a prepararnos para ese glorioso día en que nos encontremos contigo. Guíanos en cada paso y danos la certeza de que, en ti, el miedo a la muerte se convierte en esperanza de resurrección. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si este video te ha inspirado y te ha dado esperanza, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este mensaje con tus seres queridos. Así, más personas podrán conocer la verdad y la promesa de la vida eterna. Dios te bendiga.